El día de hoy vamos a realizar dos experimentos relacionados con la física cuántica y algunos principios de esta. El primer experimento trata sobre la elaboración de un espectroscopio casero utilizando un disco de DVD en el cual nos apoyaremos en los surcos que están grabados en su superficie para llevar a cabo el fenómeno de refracción de la luz y con esto obtener el espectro de la luz de una lámpara LED y la luz del sol. El segundo experimento que vamos a realizar el día de hoy va a ser la elaboración de una cámara de niebla, la cual nos va a permitir observar partículas subatómicas creadas en el universo a través de procesos como la formación de supernovas, formación de agujeros negros y que son enviados a la Tierra mediante campos magnéticos. Bueno, para este primer experimento vamos a elaborar lo que es un espectroscopio casero. Espectroscopio, bueno, un espectroscopio es un instrumento destinado al análisis de la luz. Con este análisis se puede obtener información sobre un gran número de fenómenos físicos y químicos. En la actualidad se emplea en diversas áreas que van desde la investigación teórica en física y en química hasta avances en industrias como la química o la medicina. Se suele atribuir este aparato a los alemanes Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff. Los materiales que vamos a ocupar son una cartulina negra, tijeras, un DVD, un lápiz, una regla, en este caso una hoja blanca donde tenemos el diseño que lo vamos a pasar a nuestra hoja negra. Bueno, una vez que hemos pasado nuestro diseño de la hoja blanca a la hoja negra, procederemos a cortar para iniciar con lo que es el armado. Aquí nos encontramos realizando el corte para hacer el armado. Este experimento funciona porque cuando la luz de un objeto que la emite atraviesa los surcos en el DVD, esta se refracta. Una vez terminado el espectroscopio armado con su rendija por la cual va a atravesar la luz y su trozo de DVD, vamos a probarlo. Vamos a realizar observaciones primero con una lámpara LED y después con el sol para observar cuáles son los patrones que podemos visualizar. Vamos a tomar fotografías para ver cuáles son los resultados. Estamos ahorita enfocando una lámpara LED. Empezamos a apreciar algunos colores. Vamos a tratar de tomar un mejor ángulo para poder visualizarlo. Ahí tenemos un mejor ángulo. Podemos observar tres patrones muy importantes, muy visibles: en rojo, verde y azul. Ahora veremos el espectro del sol. Hay que aclarar de que para hacer esto no hay que verlo directamente con ojos, sino verlo con la cámara del celular porque podemos causar un daño en la retina. Aquí podemos apreciar un espectro más grande con colores que van desde el rojo, un rojo más claro, un amarillo, un verde, un celeste, un azul y al final un morado. Aquí tenemos una comparativa entre la foto que tomamos con nuestro espectroscopio casero y una comparativa con con la longitud de onda del Sol y vemos que son casi iguales. Ahora tenemos una comparativa de la que tomamos con nuestro espectroscopio casero y una foto real del espectro de una luz LED y vemos que nuevamente es igual. Este experimento se basa en el fenómeno de refracción de luz y el estudio de su espectro.
Para entender cómo funciona, debemos retroceder a principios del siglo XIX, cuando Joseph von Fraunhofer en 1814 descubrió las líneas oscuras en el espectro solar. Cuando usamos el DVD para fabricar nuestro espectroscopio casero, aprovechamos los surcos microscópicos que este tiene para separar la luz en sus diferentes longitudes de onda y así ver su espectro. ¿Cómo hacemos una explicación más profunda sobre este fenómeno? Vamos a explicarlo. El espectroscopio casero que utilizamos con el DVD para descomponer la luz en sus componentes espectrales se vincula profundamente con el modelo atómico de Bohr propuesto por Niels Bohr en 1913. Según este modelo, los electrones orbitan el núcleo del átomo a niveles de energía específicos y cuando un electrón cambia de nivel a otro, emite o absorbe un fotón de luz. El espectroscopio casero que elaboramos nos permite observar estas transiciones, que son evidencias experimentales de la cuantización de la energía, concepto introducido por Max Planck en 1900 y central en la mecánica cuántica. Además, nuestro espectroscopio casero ilustra la naturaleza dual de la luz. La luz se comporta como una onda cuando atraviesa los surcos del DVD. Este fenómeno fue estudiado por Thomas Young en su famoso experimento de la doble rendija. Sin embargo, la mecánica cuántica, gracias a trabajo de Albert Einstein en 1905, también nos dice que la luz se comporta como un conjunto de partículas o fotones, cada uno con una cantidad de energía proporcional a su longitud de onda. Yeah. Para nuestro segundo experimento vamos a hacer lo que es una cámara de niebla casera. En este caso vamos a utilizar alcohol isopropílico mayor a 90 grados y hielo seco. Como no contamos con hielo seco, hicimos una mezcla de hielo por 1/3 de sal, lo cual va a provocar una reacción endotérmica que va a hacer que la temperatura del hielo disminuya, haciendo que éste se enfríe más y sea capaz de provocar un gradiente de temperatura lo suficientemente alto en el cual el alcohol isopropílico, a la hora de colocarlo en nuestro vaso utilizando lo que una esponja, se condense en la parte inferior de nuestro vaso. ¿Por qué? Porque esta parte del vaso va a estar más fría que nuestra parte superior, en la cual va a estar la esponja y donde va a estar una temperatura más caliente. Procedemos a colocar, en este caso vamos a utilizar una plancha metálica. No es necesario que sea una plancha metálica, un sartén, cualquier objeto metálico que transfiera rápido, que conduzca rápido la temperatura, lo suficientemente justo. Vamos a empapar ahora nuestra esponja con nuestro alcohol isopropílico. Colocamos nuestra esponja en el interior del frasco. Colocamos nuestro frasco y ahora vamos a esperar alrededor de unos 20 a media hora a que se enfríe lo suficiente para que podamos observar que en la parte inferior de nuestro frasco se produzca una pequeña niebla. Esto ocurre porque el hielo lo que está causando es que la plancha metálica se enfríe demasiado. Estamos hablando de temperaturas bajo cero. Lo óptimo sería con hielo seco llegar a temperaturas de 60 grados bajo cero, pero como no tenemos hielo seco, nuestra combinación de hielo con sal va a llegar a una temperatura aproximada de 25 a 30 grados centígrados bajo cero. Esta temperatura va a ocasionar que nuestro alcohol que se encuentra en esta parte de la esponja se evapore, provoque vapor de alcohol isopropílico en la parte inferior, el cual va a estar súper saturado, ocasionando que cuando
una partícula subatómica, ya sea un protón, un electrón, un muón o cualquier otra partícula proveniente del espacio, al momento de atravesarla va a ocasionar lo que es una pequeña estela en la parte inferior. Al estar tan frío, las moléculas de alcohol isopropílico están propensas a que cuando pase una partícula atómica, esta ocasione que cambie su estado y se provoque una pequeña marca que nosotros vamos a ver representada mediante una estela. Esa estela es por donde el electrón, el muón o el protón atravesó. Aquí podemos apreciar que ya se está enfriando bastante. Vamos a dejar que se enfríe aún muchísimo más. Ahora apagamos la luz para poder observar y apreciar un poco mejor. Si podemos ver, vemos una estela grande, una estela pequeña. Mira, ahorita una estela grande nuevamente. Miramos una estela pequeña, una estela grande, una estela pequeña. Bueno, las grandes y pequeñas que podemos observar, que estamos observando en nuestra cámara de niebla casera, bueno, las estelas grandes y anchas son producidas por partículas de baja energía o con una masa mayor como los protones o los muones. Debido a que su mayor masa y menor velocidad, estas partículas ionizan muchas moléculas en su trayectoria. Pero las partículas que estamos viendo en este momento, que son pequeñas y delgadas, estas provienen de partículas más rápidas y más ligeras, como los electrones y los positrones. Bueno, como estamos observando, el experimento de la cámara de niebla casera nos permite visualizar partículas subatómicas como electrones y protones y muones que dejan trazas visibles en el vapor del alcohol. A nivel cuántico, este experimento nos introduce el principio de incertidumbre propuesto por Bernard Heisenberg en 1927. Este principio establece que no podemos conocer simultáneamente y con precisión la posición y el momento de una partícula. Las trazas que vemos en la cámara niebla son aproximaciones macroscópicas de lo que realmente sucede a un nivel cuántico. Es así como estas partículas subatómicas que estamos observando en la cámara de niebla que elaboramos igualmente forman parte de lo que es el modelo estándar de la física de partículas. Esta teoría que describe las fuerzas fundamentales que interactúan a un nivel subatómico. Bueno, con estos simples experimentos pudimos observar principios fundamentales de la mecánica cuántica, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, la dualidad onda-partícula, la cuantización de la luz. Cuando observamos el espectro que dejó el Sol y nuestra lámpara de LED, al momento de verlo con el espectroscopio casero, estamos viendo de qué está hecha esa luz, qué átomos forman esos compuestos. Cuando vemos el espectro del Sol e hicimos la comparativa de la foto que tomamos nosotros y el espectro real del Sol, estamos observando cómo está estructurada nuestra estrella, qué átomos son los que la conforman y en qué proporciones. Asimismo, con nuestro experimento de la cámara de niebla casera, pudimos ver esas partículas subatómicas. Recordemos que nosotros estamos siendo bombardeados a cada instante. Alrededor de nosotros están cayendo millones de partículas en cada momento, en cada segundo. Se aproxima que cae una partícula subatómica por cada centímetro cuadrado. Todas ellas provienen de estrellas lejanas, de nuestro Sol, de la explosión de supernovas, de la formación de agujeros negros, de la muerte de estrellas o de otros fenómenos cósmicos importantes. Podemos decir de que nuestros dos experimentos sirven para visualizar conceptos teóricos y llevarlo a lo que es la práctica.